Vieja inútil, lárgate de mi casa ahora mismo. Esas fueron las palabras de mi hijo Alejandro, el mismo niño que amamanté durante 2 años, el mismo que cargué en mis brazos cuando tuvo fiebre a medianoche, el mismo por quien vendí mi único terreno para pagarle la universidad. Sus ojos ya no eran los de mi hijo, eran fríos, calculadores, llenos de un desprecio que nunca imaginé ver dirigido hacia mí. Era una tarde de octubre en Puebla, y la lluvia golpeaba las ventanas de esa casa que yo había ayudado a construir con mis propias manos. Literalmente, cuando Alejandro y Daniela se casaron hace 5 años, yo invertí mis ahorros de toda una vida trabajando como costurera para darles el enganche de esa casa en la colonia La Paz. Me mudé con ellos hace 2 años, después de que mi diabetes empeoró y ya no podía vivir sola en el pueblo. Mamá está enferma, necesito cuidarla, dijo Alejandro entonces. Qué ingenua fui al creer que era amor filial. Ahora entiendo que solo necesitaban una sirvienta gratis. ¿Qué dices, mijo? Mi voz temblaba. Mis manos arrugadas sostenían el trapo de cocina que estaba usando para limpiar los platos del desayuno de ellos. Acababa de preparar chilaquiles verdes, los favoritos de Alejandro desde que era niño. Lo que oíste perfectamente, señora, intervino Daniela desde el sofá, sin siquiera voltear a verme, con los ojos pegados a su teléfono celular. Ya estamos hartos de mantenerte. Eres una carga, una carga. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal oxidado. Tengo 62 años. Mi nombre es Rosa María Hernández, viuda de Morales. Nací en un pequeño pueblo llamado San Miguel Canoa, cerca de Puebla. Mis manos están marcadas por décadas de coser ropa para mantener a mi familia después de que mi esposo José murió de un infarto cuando Alejandro tenía apenas 12 años. Este mismo hijo que ahora me miraba como si fuera basura. Pero Alejandro, yo les ayudo con todo. Cocino, limpio, cuido a los niños cuando salen. Mi voz se quebró. Eso no vale nada, gritó él, acercándose a mí con una agresividad que me hizo retroceder hasta la pared. ¿Sabes cuánto gastamos en tu medicina cada mes? ¿En tu comida? ¿En la luz que consumes? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. Daniela finalmente se levantó del sofá, con una sonrisa torcida en sus labios pintados de rojo intenso. «Ya empacamos tus cosas», dijo ella, señalando 2 maletas viejas junto a la puerta. «Pedimos un taxi. Lárgate a donde sea, pero fuera de nuestra casa». «¿Y mis nietos?», susurré, pensando en Carlitos y Sofía, de 6 y 4 años, a quienes había arrullado todas las noches durante los últimos 2 años. «Esos niños no son tu problema», respondió Alejandro con frialdad. «Nunca más te acerques a ellos. Vas a hacerles daño con tus ideas de vieja pueblerina». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue mi corazón, porque ese ya estaba destrozado hace tiempo. Fue algo más profundo. Fue mi fe en que el amor de una madre siempre es correspondido. Fue mi creencia de que los hijos son el refugio en la vejez. Fue la última chispa de esperanza que guardaba en mi alma cansada. El taxi llegó. Con mis piernas temblorosas por la diabetes y la impresión, cargué mis 2 maletas. Daniela ni siquiera se movió para ayudarme. Alejandro abrió la puerta de un jalón. «Y no se te ocurra regresar», dijo antes de cerrar la puerta en mi cara. La lluvia me empapó mientras el taxista cargaba mis maletas en la cajuela. No tenía a dónde ir. Mi pueblo estaba a 2 horas de distancia, y la pequeña casa donde crecí la había vendido para darle a Alejandro su carrera universitaria de ingeniero. No tenía hermanos vivos. Mis padres murieron hace años. Mis amigas del pueblo ya no mantenían contacto conmigo. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó el taxista, un hombre mayor de bigote blanco que me miraba con lástima. A un hotel barato», murmuré, limpiándome las lágrimas con el dorso de mi mano. Mientras el taxi se alejaba de esa casa, volteé por última vez. En la ventana del 2º piso, vi a Daniela sonriendo, su teléfono levantado como si estuviera grabando mi partida. Alejandro estaba a su lado, abrazándola. Los 2 me miraban partir como si acabaran de sacar la basura. No sabía que esa sería la última imagen de tranquilidad que tendrían en mucho tiempo. No sabía que apenas 48 horas después, todo en sus vidas perfectas se vendría abajo. Y no sabía que yo, Rosa María Hernández, la vieja inútil, tenía un poder que ellos nunca imaginaron. Mi nombre completo es Rosa María Hernández, viuda de Morales, y esta es mi historia. Una historia que necesito contar, no por venganza,
sino porque otras mujeres necesitan escucharla. Otras madres que ahora mismo están siendo pisoteadas por los mismos hijos que criaron con tanto amor. Nací el 15 de septiembre de 1961 en San Miguel Canoa, un pueblo tan pequeño que ni aparece en los mapas modernos. Éramos 5 hermanos, yo la mayor. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre vendía tortillas hechas a mano. Crecí sin zapatos, comiendo frijoles y tortillas todos los días, pero con una riqueza que el dinero no puede comprar, el amor de una familia unida. Conocí a José Morales cuando tenía 16 años. Él trabajaba como albañil y tenía las manos más fuertes que había visto en mi vida. Nos casamos cuando cumplí 18. No tuvimos una boda elegante, solo una misa en la iglesia del pueblo y un pozole en la casa de mis padres. Pero fue el día más feliz de mi vida. Alejandro nació 2 años después. Recuerdo cada detalle de ese día. Era julio, hacía un calor insoportable y yo estaba en el hospital público de Puebla. José me sostenía la mano, llorando de felicidad cuando escuchó el primer llanto de nuestro hijo. Lo llamamos Alejandro por el santo del día, San Alejandro Sauli. Va a ser un gran hombre, dijo José, besando mi frente sudada. Se lo prometo, Rosa. Trabajaré hasta morir para que tenga un futuro mejor que el nuestro. Y cumplió esa promesa. José trabajaba de sol a sol, construyendo casas para otras familias mientras nosotros vivíamos en un pequeño cuarto de adobe con techo de lámina. Yo cosía ropa para las señoras del pueblo, pantalones, vestidos, uniformes escolares. Mis dedos sangraban a veces de tanto trabajar en esa vieja máquina Singer que había sido de mi madre, pero éramos felices. Alejandro crecía sano, inteligente, cariñoso. Era el niño más dulce del mundo. Me decía, mamita linda, y me traía flores silvestres que cortaba del campo. En las noches, los 3 nos acurrucábamos en nuestra única cama, y José le contaba historias mientras Alejandro se quedaba dormido en mis brazos. Todo cambió cuando Alejandro tenía 12 años. José estaba trabajando en una construcción en Cholula, cuando sufrió un infarto masivo. Tenía apenas 41 años. No llegó vivo al hospital. Recuerdo el momento en que tocaron mi puerta para darme la noticia. Era el hijo mayor del maestro de obras, un muchacho de 19 años con los ojos rojos. Señora Rosa, don José, se nos fue. Mi mundo se derrumbó. ¿Cómo iba a salir adelante sola, sin educación, sin más habilidad que coser, con un hijo de 12 años que mantener? Pero no me di por vencida, jamás, porque una madre tiene una fuerza que no se aprende, que no se enseña, que simplemente existe en lo más profundo del alma. Compré una segunda máquina de coser con el poco dinero del seguro de José. Trabajaba 18 horas al día. Cosía uniformes para 3 escuelas. Hacía ropa de bebé que vendía en el mercado los domingos. Hacía arreglos, zurcidos, cualquier cosa que me pagaran. Alejandro me veía trabajar hasta la madrugada. A veces me quedaba dormida sobre la máquina y él me cubría con una cobija. Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte, me decía, besando mi mejilla. Te voy a dar todo lo que papá no pudo darte. Esas palabras me daban fuerzas para seguir. Alejandro era mi motor, mi razón de vivir, mi proyecto de vida. Cuando terminó la secundaria, quería ponerse a trabajar. No, mijo, le dije firmemente. Tú vas a estudiar, vas a ser alguien en la vida. Vendí un pequeño terreno que José y yo habíamos comprado con años de ahorro. Con ese dinero pagué su prepa y luego su universidad. Ingeniería Civil en la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla. Durante 5 años, seguí cosiendo hasta que mis dedos se deformaron por la artritis. Pero verlo graduarse, con su toga y birrete, fue el momento más orgulloso de mi vida. Lloré tanto que casi no podía ver la ceremonia. José estaría orgulloso, pensé. Alejandro consiguió un buen trabajo en una constructora. Conoció a Daniela en una fiesta de la empresa. Ella era secretaria ejecutiva. Venía de una familia de clase media de Cholula. Cuando me la presentó, algo en mi interior me dijo que esa mujer no era buena persona. Pero callé. Una madre aprende a callar cuando ve feliz a su hijo. Se casaron en 2018. Yo invertí mis últimos ahorros, 70,000 pesos que había juntado durante años, para el enganche de su casa en la colonia La Paz. Una casa bonita, de 2 pisos, con 3 recámaras. Gracias, mamá, dijo Alejandro abrazándome el día que firmaron. Cuando esté viejo, yo te voy a cuidar igual que tú me cuidaste. Viví en mi pueblito otros 3 años, pero mi diabetes se complicó, mis pies se hinchaban, mi vista se nubló,
y una mañana me desmayé mientras cosía. La vecina me encontró y llamó a Alejandro. «Mamá no puede vivir sola», le dijo a Daniela cuando vino a visitarme al hospital. Yo estaba consciente, pero ellos no sabían que podía escucharlos en el pasillo. «¿Y qué propones? ¿Que se venga a vivir con nosotros?», preguntó Daniela con tono molesto. «Es mi madre. No tengo opción. Está bien, pero que se gane la comida, que nos ayude con los niños y la casa». Así fue como terminé viviendo con ellos. Al principio todo parecía bien. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Llevaba a los niños a la escuela, limpiaba toda la casa, preparaba la comida, recogía a los niños, les ayudaba con la tarea, preparaba la cena, lavaba la ropa a mano porque Daniela decía que la lavadora gastaba mucha luz. Me dormía a las 11 de la noche después de dejar todo limpio. Mis pastillas para la diabetes costaban 2,000 pesos al mes. Alejandro las pagaba, pero siempre con un comentario. «Ya ves, mamá, qué caro sale mantenerte». Mi comida era las sobras de lo que ellos no querían. Dormía en un cuarto diminuto sin calefacción en el invierno, pero estaba con mis nietos. Carlitos y Sofía me decían «Abue Rosa» y me llenaban de besos. Eso hacía que todo valiera la pena, o eso creía yo, porque en esa casa, mientras yo limpiaba, cocinaba y cuidaba, se estaba gestando algo horrible, una trampa, un plan, una traición que me dejaría en la calle, sin nada, sin nadie. Y yo no tenía ni la menor idea. Todo comenzó a cambiar hace 6 meses. Pequeñas cosas que yo ignoraba, pensando que era mi imaginación de vieja paranoica. Daniela dejó de hablarme por completo. Cuando le preguntaba algo, me respondía con monosílabos o simplemente me ignoraba. Si yo entraba a una habitación donde ella estaba, salía inmediatamente, como si mi presencia le repugnara. Alejandro empezó a llegar tarde del trabajo. Cuando le servía la cena, apenas probaba la comida. «Está muy salada», decía, o «está fría», o «no tengo hambre». Pero yo lo veía ordenar pizza para él y Daniela después de rechazar mi comida. Los niños comenzaron a tratarme diferente. Carlitos, que antes corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela, ahora me miraba con desconfianza. Sofía lloraba cuando yo intentaba cargarla. «Es que hueles raro, abue», me dijo Carlitos un día. «Mi mami dice que los viejos huelen mal». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, pero me aguanté las lágrimas. Los niños solo repetían lo que escuchaban. Una tarde de abril, mientras limpiaba la habitación de Alejandro y Daniela, encontré algo. No estaba buscando nada, solo iba a cambiar las sábanas como hacía todos los días. Pero debajo de la cama, vi un sobremanila. Mi curiosidad pudo más que mi prudencia. Dentro había documentos, muchos documentos. Reconocí mi nombre en varios de ellos. Eran copias de escrituras, contratos, recibos. Tardé varios minutos en entender qué estaba viendo. Eran todos los comprobantes de mi aportación económica a esa casa, los 70,000 pesos del enganche, las facturas de los muebles que yo había comprado para ellos cuando se mudaron, los recibos de cuando pagué 3 meses de su hipoteca cuando Alejandro se quedó sin trabajo en 2020, hasta un papel donde yo había firmado hace 5 años diciendo que el dinero era un regalo y no un préstamo. Pero había algo más, una carta escrita de puño y letra de Daniela, dirigida a Alejandro, fechada 3 meses atrás. «Mi amor, ya es tiempo de sacar a tu mamá de aquí. Ya no la aguanto. Es una carga económica y emocional. He investigado, y con ese papel que ella firmó, no puede reclamar nada de lo que puso en la casa. Además, hablé con mi prima la abogada, y dice que como ella vive aquí por caridad, no tiene derechos legales. Podemos echarla cuando queramos. Solo falta que te decidas». Yo no aguanto ni un día más a esa vieja. Mis manos temblaban sosteniendo esa carta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto como a José. ¿Mi propio hijo había planeado esto? ¿Sabía que me iban a echar y no hizo nada para impedirlo? Volví a poner todo en su lugar, con cuidado de que no notaran que lo había tocado. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. Me senté en la cocina, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Esa noche, durante la cena, los observé como si los viera por primera vez. Daniela comía con una sonrisa satisfecha. Alejandro evitaba mi mirada. Los niños jugaban con su comida, ignorándome por completo. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Alejandro, pero su voz sonaba falsa, mecánica. «Sí, mijo», respondí,
forzando una sonrisa. Todo bien, pero nada estaba bien. Mi mundo se había convertido en una mentira. La casa donde vivía, que yo ayudé a pagar, se había transformado en una prisión. Mi hijo, al que di toda mi vida, me veía como una carga desechable. Y yo, tonta de mí, seguía cocinando, limpiando y sonriendo, como si no supiera que me estaban apuñalando por la espalda. A la mañana siguiente, escuché a Daniela hablando por teléfono en su habitación. Yo estaba limpiando el pasillo y su puerta estaba entreabierta. Sí, mamá, ya decidimos echarla. No va a poder hacer nada. Tenemos todos los papeles. Firmó que el dinero era regalo. Ale ya está de acuerdo. Solo falta el momento perfecto. ¿Que a dónde va a ir? No sé, ni me importa. Que se vaya con sus hermanas o a un asilo. Sí, por fin vamos a tener la casa para nosotros. Cerró la llamada con una risa. Una risa que me heló la sangre. Esa tarde, cuando Alejandro llegó del trabajo, lo abordé en la sala. Necesitaba hablar con él, mirarlo a los ojos, preguntarle si de verdad estaba planeando abandonarme. «Mijo, ¿podemos hablar?» «Ahora no, mamá. Estoy cansado. Es importante». Dije que ahora no. Su tono fue cortante, agresivo. Daniela apareció de la nada, colocándose entre nosotros. «¿Qué quieres ahora, Rosa? ¿Más dinero para tus pastillas? ¿Más comida especial para tu diabetes? Solo quiero hablar con mi hijo. Tu hijo está ocupado», escupió ella. «Y ya nos tiene hartos tu actitud de mártir, siempre recordándonos todo lo que hiciste por él. ¿Sabes qué? Eso es lo que se supone que hacen los padres. No es un favor, es su obligación». Me quedé muda. Alejandro no dijo nada. No me defendió. Solo bajó la mirada y subió las escaleras, dejándome sola con Daniela. «Escúchame bien, vieja», susurró ella, acercándose peligrosamente a mi cara. «Tus días aquí están contados. Ale ya no te quiere. Los niños no te quieren. Yo nunca te he querido. Eres un estorbo. Y muy pronto vas a descubrir qué se siente que te boten como a la basura que eres». Se fue riendo, dejándome parada en medio de la sala, con el corazón destrozado y lágrimas rodando por mis mejillas. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi pequeño cuarto, escuchando las risas de Alejandro y Daniela en su habitación, risas que celebraban mi futura expulsión, pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. No era rabia, no era odio, era algo más profundo, era dignidad, era la certeza de que yo valía más que esto, de que merecía más que ser tratada como basura por las mismas personas a las que di todo. No sabía todavía qué iba a pasar, no tenía un plan, pero sí sabía una cosa. Rosa María Hernández no era la mujer débil que ellos creían, era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que había enfrentado la pobreza, la viudez, el sacrificio, y siempre salió adelante, y esta vez no sería diferente. Aunque todavía no lo sabía, el destino estaba a punto de ponerme una herramienta muy poderosa en las manos, una herramienta que cambiaría todo, una verdad que Alejandro y Daniela nunca quisieron que yo supiera, pero faltaban todavía 2 meses para que yo lo descubriera, 2 meses de humillaciones cada vez peores, 2 meses de prepararme, sin saberlo, para la batalla de mi vida. Esa noche, sin poder dormir, mi mente viajó hacia atrás, hacia los recuerdos que Alejandro parecía haber olvidado completamente, recuerdos que para mí son tan vívidos como si hubieran sucedido ayer. Recordé la vez que Alejandro tuvo neumonía a los 7 años. Fue en diciembre, el mes más frío del año en Puebla. Yo no tenía dinero para un médico privado, así que lo llevé al centro de salud público. Esperamos 6 horas en una sala abarrotada de gente. Alejandro ardía en fiebre en mis brazos, su pequeño cuerpo temblando. «Mamita, me duele mucho», sollozaba, aferrándose a mi vestido viejo. «Ya va a pasar, mi amor, ya va a pasar». Cuando finalmente nos atendieron, el médico me dijo que necesitaba antibióticos que costaban 500 pesos. 500 pesos que yo no tenía. José había muerto 3 años antes, y yo apenas ganaba suficiente para comer. Salí del centro de salud con Alejandro en brazos, y caminé directamente a la casa de empeño. Empeñé mi máquina de coser, mi herramienta de trabajo, mi único medio de supervivencia, pero mi hijo estaba enfermo, y eso era lo único que importaba. Compré los antibióticos, y durante 2 semanas cuidé a Alejandro día y noche. No dormí, no comí bien.
Solo me aseguré de que tomara su medicina, de que bebiera agua, de que no le faltara nada. Cosía ropa a mano con aguja e hilo para ganar algo de dinero, porque mi máquina seguía empeñada. Cuando Alejandro se recuperó, sus primeras palabras fueron: «Te amo, mamita. Cuando sea grande voy a trabajar mucho y voy a comprarte una casa grande». Lloré de felicidad. Ese niño era mi vida entera. 2 meses después pude recuperar mi máquina de coser, pero esos 2 meses de coser a mano me destrozaron las manos. Hasta el día de hoy tengo cicatrices en los dedos de tantas veces que me piqué con la aguja. ¿Cuántas veces me sacrifiqué así? Cientos, miles. Recordé cuando Alejandro quería una bicicleta para su cumpleaños número 10. Todos sus amigos tenían bicicleta y él se sentía mal. Yo no tenía dinero para comprársela nueva, así que trabajé turnos extra durante 3 meses. Cosía hasta las 3 de la madrugada. Mis ojos ardían, mi espalda dolía, pero seguía adelante. Le compré una bicicleta usada pero en buen estado. La pinté de azul, su color favorito. Le puse un timbre nuevo y una canasta. Cuando se la di el día de su cumpleaños, sus ojos brillaron como estrellas. «Es la bicicleta más bonita del mundo, mamá», gritó, abrazándome tan fuerte que casi me quita el aire. «Eres la mejor mamá del universo». En ese momento, todo el cansancio, todo el dolor, toda la fatiga, valieron la pena. Recordé su graduación de secundaria. Yo había cosido su traje. No teníamos dinero para comprar uno nuevo, así que compré tela barata en el mercado y le hice un traje azul marino. Me tomó 2 semanas terminarlo porque quería que quedara perfecto. Cuando se lo puso, se veía tan guapo, tan elegante. «Gracias, mamá», dijo, ajustándose la corbata frente al espejo. «Soy el más guapo de todos por ti». José hubiera estado orgulloso. Nuestro hijo se estaba convirtiendo en un hombre de bien. Recordé la vez que Alejandro tuvo su primer desamor a los 15 años. Una muchacha del pueblo lo rechazó. Él llegó a casa llorando, devastado. Se encerró en su cuarto sin querer hablar con nadie. Yo preparé su comida favorita, mole poblano con arroz rojo. Toqué su puerta suavemente. «Mijo, abre. Traje comida. No tengo hambre. Por favor, solo quiero verte». Abrió la puerta con los ojos rojos e hinchados. Me partió el corazón verlo así. Nos sentamos en su cama y comió mientras yo le acariciaba el cabello. «El amor duele, mijo», le dije suavemente, «pero el dolor pasa. Y cuando conozcas a la mujer correcta, esto no será más que un mal recuerdo. Y si nunca la conozco, la conocerás. Y será la mujer más afortunada del mundo, porque va a tener al mejor hombre que existe». Sonrió entre lágrimas. «Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mi vida. Más que a nada en este mundo». Esos recuerdos me inundaban mientras estaba acostada en mi pequeño cuarto frío en la casa que ayudé a comprar. ¿Cómo podía ese mismo niño que yo amé, protegí y sacrifiqué todo por él, estar planeando echarme a la calle? Recordé la universidad, 5 años de pagar sus colegiaturas, sus libros, sus transporte, 5 años de trabajar día y noche, cosiendo hasta que mis dedos sangraban. Nunca me quejé, nunca le dije, «ya no puedo», porque verlo estudiar, verlo progresar, era mi mayor satisfacción. Cuando se graduó de ingeniero, organizó una pequeña fiesta en nuestra casa del pueblo. Invitó a unos amigos y a algunas tías. Yo preparé tacos de cochinita pibil para todos. Era una celebración humilde, pero llena de amor. Al final de la noche, Alejandro se levantó y dio un discurso improvisado. «Quiero agradecer a la persona más importante de mi vida», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi mamá. Ella vendió su terreno para pagar mi carrera. Trabajó hasta enfermar para que yo pudiera estudiar. Nunca tuvo nada para ella porque todo me lo dio a mí. Mamá, te prometo que voy a cuidarte el resto de tu vida. Vas a tener todo lo que nunca pudiste tener. Te lo juro». Todos aplaudieron. Yo lloré de felicidad. Ese momento fue la culminación de años de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas sin comer. ¿Dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedó ese hijo amoroso? La respuesta era simple y dolorosa. Daniela. Ella lo había envenenado. Lo había convertido en alguien frío, calculador, sin corazón. Pero también sabía que Alejandro era un adulto. Él tomaba sus propias decisiones y había decidido traicionarme. Pensé en todo lo que había dejado por él. Mi juventud, mi salud, mi casa, mis ahorros, mis sueños.
todo lo di por ese hijo que ahora me miraba como basura. Pensé en José, mi esposo bueno y trabajador que murió joven por trabajar tan duro. ¿Qué pensaría él si supiera que su hijo, por quien trabajó hasta la muerte, estaba tratando así a su madre? Una parte de mí quería rendirme, dejarme morir de tristeza, pero otra parte, una parte más fuerte, más valiente, me decía: Rosa María, tú vales más que esto, no dejes que te destruyan. No sabía todavía cómo iba a salir de esta situación. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía familia, pero tenía algo que Alejandro y Daniela no podían quitarme: mi dignidad, mi historia, mi valor como ser humano. Y aunque todavía no lo sabía, pronto iba a descubrir que tenía algo más, algo que cambiaría completamente el juego, algo que los haría arrepentirse de cada palabra cruel, de cada mirada despectiva, de cada plan malvado. Pero primero, tendría que pasar por el infierno, tendría que tocar fondo, tendría que perderlo todo para poder levantarme más fuerte que nunca. Y ese momento estaba a solo 2 meses de distancia. Los 2 meses siguientes fueron los más crueles de mi vida, peores que cuando José murió, peores que cuando pasé hambre criando a Alejandro sola, porque el hambre física duele, pero la traición de un hijo destroza el alma. Daniela se aseguró de hacerme la vida imposible. Ya ni siquiera disimulaba su desprecio. Cada día inventaba una nueva forma de humillarme. Me despertaba a las 4 de la mañana. Rosa, los niños necesitan su lonchera preparada. Y quiero chilaquiles para el desayuno, pero que no estén grasosos como siempre los haces. Yo me levantaba, adolorida, con mis pies hinchados por la diabetes, y cocinaba. Cuando terminaba, ella probaba un bocado y lo escupía. Esto está asqueroso, hazlo de nuevo. Tiraba toda la comida a la basura. Yo tenía que empezar desde cero mientras ella se reía. Me ponía a limpiar la casa entera, y cuando terminaba, ella pasaba el dedo por los muebles. Está lleno de polvo, límpialo otra vez. No importaba que acabara de limpiarlo. Me hacía repetir el trabajo 2, 3 veces. Los niños, influenciados por ella, comenzaron a tratarme mal también. Carlitos me gritaba: «No me toques, vieja apestosa». Sofía lloraba si yo me acercaba. «Quiero a mi mami, no a ti». Daniela se reía. «Ay, pobre Rosa, ni tus nietos te quieren». Alejandro presenciaba todo esto y no decía nada. Absolutamente nada. Se hacía el desentendido, como si no estuviera viendo cómo me destruían poco a poco. Una tarde de junio, mientras limpiaba la cocina, Daniela entró con una amiga suya. No me saludaron. Hablaban de mí como si yo no estuviera ahí. «Esta es la suegra de la que te hablé», dijo Daniela señalándome, «la que nos tiene arruinados con sus gastos de vieja». Su amiga me miró con lástima mezclada con desprecio. «Ay, amiga, qué aguante tienes. Yo ya la hubiera corrido hace mucho». «Créeme, ya falta poco», respondió Daniela con una sonrisa malévola. Me sentí como un animal en exhibición, algo menos que humano, invisible y visible al mismo tiempo. Pero lo peor todavía estaba por venir. Era un sábado de septiembre. Daniela organizó una reunión familiar en la casa. Vinieron su mamá, sus hermanas, sus primas, como 15 personas. Yo, por supuesto, fui la que preparó toda la comida. Barbacoa, arroz, frijoles, salsas, aguas frescas, postres. Trabajé desde las 5 de la mañana. La reunión comenzó a las 2 de la tarde. Yo serví la comida, como siempre, pero cuando quise sentarme a comer con ellos, Daniela me detuvo. «¿Qué haces? La comida de los invitados es solo para los invitados. Tú no eres invitada, eres la sirvienta». Su familia se rió. Todas se rieron de mí. Me quedé parada ahí, sosteniendo mi plato vacío, sintiéndome más pequeña que nunca. «Come en la cocina», ordenó Daniela, «con lo que sobre». Me fui a la cocina, tragándome las lágrimas. Comí de pie, las sobras, mientras escuchaba sus risas y conversaciones en el comedor. Después de comer, me pusieron a lavar todos los platos, todas las ollas, limpiar toda la cocina. Mis manos temblaban de cansancio y humillación, pero lo hice todo. Cuando terminé, eran las 9 de la noche. Subí a mi cuarto, destrozada. Me dolía todo el cuerpo, pero más me dolía el alma. Esa noche escuché a Daniela hablando con Alejandro en su habitación. Mi cuarto quedaba al lado, y las paredes eran delgadas. «Ya es tiempo, Alejandro. Ya no aguanto ni un día más a tu mamá». «Lo sé, amor. Yo también estoy harto. Entonces hazlo ya. Échala. Que se vaya».
No nos sirve para nada más que para darnos problemas. Tienes razón. Lo haré el lunes. Mi corazón se detuvo. El lunes. Faltaban 2 días. ¿Y si llora? ¿Si se pone dramática? Preguntó Daniela. Me da igual. Es una manipuladora. Siempre ha sido así. Nos ha exprimido por años. Exacto. Todo lo que hizo por ti era su obligación. No te debe nada. Tú no le debes nada. Se rieron. Los dos se rieron juntos, planeando mi expulsión como si fuera una broma. No dormí esa noche, ni la siguiente. El domingo pasé todo el día tratando de pensar en un plan. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? No tenía absolutamente nada. Ni dinero, ni casa, ni familia, ni amigos. Pensé en suplicarle a Alejandro, en arrodillarme y rogarle que no me echara, pero mi dignidad me lo impedía. ¿Por qué tenía que rogar por amor? ¿Por qué tenía que suplicar por un lugar en la vida de mi hijo? El lunes llegó, y con él, la escena que describí al principio de esta historia. La escena donde Alejandro me llamó vieja inútil y me echó de su casa bajo la lluvia. Cuando el taxi me dejó en un hotel barato en el centro de Puebla, pagué una habitación por una semana con los únicos 3,000 pesos que tenía escondidos para emergencias. Era un lugar horrible. Paredes manchadas, cama dura, olor a humedad, pero era lo único que podía pagar. Me senté en esa cama que olía a moho y finalmente me permití llorar. Lloré como no había llorado en años. Lloré por todo lo que perdí, por mi hijo que me traicionó, por mis nietos que me rechazaron, por mi vida que se había convertido en una pesadilla. Lloré por José. Perdóname, mi amor, susurré al aire. No supe criar bien a nuestro hijo. Esa noche no pude comer. Me quedé mirando el techo agrietado de ese cuarto miserable, preguntándome si valía la pena seguir viviendo. Tenía 62 años, diabetes, artritis, sin dinero, sin familia, sin futuro. ¿Qué sentido tenía continuar? Pero justo cuando estaba en mi momento más oscuro, cuando contemplaba rendirme por completo, mi celular sonó. Era un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. ¿Rosa María Hernández?, preguntó una voz masculina desconocida. Sí, soy yo. Habla el licenciado Roberto Mendoza, del despacho jurídico Mendoza y Asociados. Tengo que hablar con usted sobre un asunto muy importante, un asunto relacionado con la herencia de su esposo, José Morales. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Herencia? Mi esposo murió hace 19 años. No dejó ninguna herencia. Ese es el asunto, señora. Parece que sí dejó algo, y es algo considerable. ¿Podría venir a mi oficina mañana a primera hora? Acepté, confundida. No entendía nada. José había muerto sin nada, solo deudas y esperanzas rotas. Pero algo estaba a punto de cambiar, algo que yo no sabía, algo que Alejandro nunca imaginó. Y ese algo estaba a punto de darme el poder que necesitaba para levantarme del infierno y mostrarles a todos que Rosa María Hernández no era una vieja inútil. Era una mujer con recursos, con fuerza, con dignidad y con la verdad de su lado. El martes a las 9 de la mañana, llegué al despacho del licenciado Mendoza. Estaba ubicado en una torre de oficinas en la zona de Angelópolis, el área empresarial de Puebla. Me sentí fuera de lugar con mi vestido viejo y mis zapatos gastados, rodeada de gente con trajes caros y maletines de piel. La recepcionista me miró con desdén, pero cuando dije mi nombre, su actitud cambió inmediatamente. Señora Hernández, el licenciado la está esperando. Por favor, pase. Me hicieron pasar a una oficina elegante con vista a la ciudad. El licenciado Mendoza era un hombre de unos 50 años, con traje impecable y una sonrisa amable. Señora Hernández, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Me senté, nerviosa, apretando mi bolsa vieja entre mis manos. Señora, voy a ser directo. Hace 3 semanas recibimos una notificación de una empresa inmobiliaria de Monterrey. Se trata de un terreno que su esposo, José Morales, compró en 1995, cuando vivían en San Miguel Canoa. Mi mente trabajaba rápidamente. 1995. Alejandro tenía 3 años. José trabajaba en Monterrey temporalmente, en una construcción grande. Estuvo allá 6 meses. ¿Un terreno?, pregunté confundida. Así es. Al parecer, su esposo compró un terreno de 5 hectáreas en las afueras de Monterrey. Era una zona rural en ese entonces, muy barata. Él pagaba 20 pesos mensuales. Cuando murió en 2005, los pagos se suspendieron, pero el terreno quedó a su nombre como su única heredera legal.
No entiendo. José nunca me habló de ningún terreno. Es común, señora. En esa época, muchos trabajadores compraban terrenos como inversión a futuro, con la esperanza de que se valorizaran. El caso es que ese terreno, que en 1995 valía unos 5.000 pesos, ahora está en medio de una zona de desarrollo urbano importante. Me mostró fotografías. El terreno estaba rodeado de centros comerciales, fraccionamientos nuevos, una universidad privada. Señora Hernández, ese terreno vale actualmente 7 millones de pesos. El mundo dejó de moverse. 7 millones. 7 millones de pesos. Y además, continuó el licenciado, una empresa constructora quiere comprarlo para desarrollar un conjunto habitacional. Están ofreciendo 9 millones. No podía respirar. 9 millones de pesos. Yo, que acababa de ser echada de mi casa por ser una carga económica, tenía 9 millones de pesos esperándome. Pero hay un problema, agregó el licenciado. La documentación está a nombre de José Morales. Necesitamos certificar que usted es su viuda y única heredera. También necesitamos verificar que no hay otros herederos con derecho a reclamar. Mi hijo, susurré. ¿Él tiene derecho? Los hijos tienen derecho a la herencia, sí, pero como el terreno estaba a nombre solo de su esposo y usted era la cónyuge legal, la ley establece que el 50% es automáticamente suyo. El otro 50% se dividiría entre los herederos directos, que en este caso sería su hijo Alejandro. Hice las cuentas mentalmente. 4.500.000 para mí, 4.500.000 para Alejandro. Pero luego recordé todo. Las humillaciones, la expulsión, las palabras crueles. Vieja inútil. Eres una carga. Lárgate de mi casa. Licenciado, pregunté con voz temblorosa, ¿existe alguna forma de que mi hijo no reciba nada? Él se acomodó en su silla, pensativo. Legalmente, los hijos tienen derecho a la herencia, pero hay una figura legal llamada desheredación. Puede aplicarse en casos de maltrato grave, abandono o falta de cumplimiento de obligaciones filiales. ¿Maltrato grave? Sí. Por ejemplo, si un hijo expulsa a su madre de su casa sin causa justificada o la abandona estando enferma y necesitada. Pero necesitaríamos pruebas. Pruebas. Pensé rápidamente. Tenía el documento que encontré debajo de su cama, la carta de Daniela planeando echarme. Tenía mensajes de texto de Alejandro rechazándome. Tenía testigos, vecinos que me vieron salir bajo la lluvia con mis maletas. Tengo pruebas, dije con firmeza. El licenciado asintió. Entonces podemos proceder. Pero le advierto, señora, un proceso de desheredación puede tardar meses, incluso años, y su hijo puede contrademandar. No me importa, respondí, sintiendo algo que no sentía en meses. Poder, control, dignidad. Hay otra opción, dijo el licenciado. Podemos proceder con la venta del terreno sin notificarle a su hijo de inmediato. Una vez que el dinero esté en su cuenta, usted decide qué hacer, si darle su parte o iniciar el proceso legal de desheredación. Me quedé en silencio, pensando. Una parte de mí, la parte maternal que nunca muere, pensaba, es mi hijo, no puedo quitarle su herencia. Pero otra parte, la parte que había sido destruida, humillada y echada como basura, pensaba, se lo merece. Merece saber lo que se siente perderlo todo. Procedamos sin notificarle, dije finalmente. Primero quiero asegurar mi parte, luego decidiré sobre la de él. Perfecto. Necesito que firme algunos documentos, y necesitamos iniciar el proceso de certificación de herederos. En unas 3 semanas, el dinero estará en su cuenta. 3 semanas. En 3 semanas, yo tendría 4.500.000 pesos, más dinero del que había visto en toda mi vida. Salí de esa oficina transformada. Ya no era la vieja abandonada y sin futuro. Era una mujer con recursos, con opciones, con poder. Caminé por las calles de Puebla con una sensación extraña, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, como si pudiera respirar por primera vez en años. Entré a un café, algo que nunca hacía porque era un gasto innecesario. Pedí un capuchino y un pan dulce. Me senté junto a la ventana y miré a la gente pasar. José, susurré mirando al cielo, siempre supiste cuidarme, hasta después de muerto. Lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. Pensé en Alejandro. Él no sabía nada de esto.
Él creía que me había dejado en la miseria, sin opciones, probablemente esperando que yo regresara suplicando. O peor aún, probablemente ni siquiera pensaba en mí, pero yo sabía algo que él no sabía, y ese conocimiento me daba un poder que él nunca imaginó que yo tendría. No iba a regresar suplicando, no iba a rogar por su amor o por un lugar en su casa, iba a reconstruir mi vida, iba a demostrarme a mí misma que valgo, que puedo, que merezco dignidad y respeto. Y en cuanto a si Alejandro recibiría su parte de la herencia, eso lo decidiría después. Primero necesitaba ver si había, aunque sea una pizca de arrepentimiento en él, una disculpa, un reconocimiento de lo que me hizo. Pero algo me decía que eso no iba a llegar por voluntad propia. Iba a tener que llegar de otra forma. Y mientras tomaba mi capuchino en ese café, con el sol entrando por la ventana, algo cambió dentro de mí. Una transformación profunda. Ya no era Rosa María la víctima. Era Rosa María la sobreviviente, la luchadora, la mujer que, contra todo pronóstico, se levantó del infierno más oscuro, y apenas estaba comenzando. Durante las siguientes 3 semanas, mientras esperaba que se completara el proceso legal del terreno, algo increíble sucedió. Recibí una llamada de Daniela, no de Alejandro, de Daniela. Era un jueves por la tarde. Yo estaba en mi cuarto de hotel, leyendo unos documentos que el licenciado me había dado, cuando mi celular sonó. ¿Rosa? Su voz sonaba desesperada, completamente diferente al tono arrogante que siempre usaba. ¿Qué quieres, Daniela? Necesitamos que regreses. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. ¿Que regresara? ¿Después de todo lo que me hicieron? ¿Por qué? Pregunté fríamente. Es que las cosas se han complicado aquí. Los niños están incontrolables. Carlitos reprobó 2 materias porque no hace la tarea. Sofía llora todo el tiempo. La casa está hecha un desastre. Alejandro y yo trabajamos todo el día y no tenemos tiempo para nada. Casi me río. Querían que regresara para ser su sirvienta gratuita otra vez. No, respondí simplemente. ¿Cómo que no? Rosa, por favor. Somos familia. Ah, ahora somos familia. Hace 2 días no éramos familia. Yo era una vieja inútil. ¿Recuerdas? Silencio del otro lado. Mira, me equivoqué, ¿está bien? Todos nos equivocamos. Pero los niños te necesitan. Alejandro te necesita. ¿Alejandro me necesita? ¿O necesita una sirvienta gratis? No seas así, Rosa. Sabes que te queremos. No me amen entonces. Estoy mejor sin ese tipo de amor. Por favor. Su voz se quebró. No sabes qué pesadilla ha sido. Contraté a 2 empleadas domésticas y ninguna duró más de 3 días. Los niños las tratan horrible porque aprendieron a comportarse así contigo. El jardín está seco porque nadie lo riega. La comida que preparo es horrible. Alejandro está estresado. Todo está mal. Una parte oscura de mí se deleitó con esa información. Se estaban dando cuenta de todo lo que yo hacía, todo lo que daban por sentado. Eso no es mi problema, dije, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía rápidamente. Te pagaremos, soltó Daniela desesperadamente. 3,000 pesos al mes, y tendrás los domingos libres. 3,000 pesos al mes, por todo el trabajo que hacía de sol a sol. Era insultante. No, 5,000. Daniela, escúchame bien. No voy a regresar. No por 3,000, ni por 5,000, ni por 20,000. No soy mercancía que puedes comprar. Soy un ser humano que merece respeto y dignidad, algo que nunca me dieron. Pero Rosa, y otra cosa. Dile a Alejandro que si quiere hablar conmigo, que me llame él, que sea hombre y me dé la cara. Pero dudo que tenga el valor. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo o tristeza, sino de adrenalina, de poder, de haber dicho que no. 2 horas después, llamó Alejandro. «Mamá». Su voz sonaba cansada, derrotada. Ya no tenía el tono agresivo de cuando me echó. «Dime, por favor, regresa a casa. Te necesitamos». ¿Me necesitan a mí o necesitan una empleada doméstica? Mamá, no seas dramática. ¿Dramática? ¿Te parece dramático que me hayas echado bajo la lluvia llamándome vieja inútil? Silencio. Mamá, yo estaba enojado ese día. ¿Y todos los días anteriores? ¿Todos los meses de humillaciones? ¿Las palabras crueles de Daniela que nunca detuviste? ¿Los niños tratándome como basura porque ustedes les enseñaron? Nos equivocamos. Está bien. ¿Eso es lo que quieres oír? Nos equivocamos. No quiero oír nada, Alejandro. Quiero ver acciones. Quiero disculpas reales.
Quiero respeto. Y sobre todo, quiero que me vean como lo que soy, tu madre, no tu sirvienta. Está bien, todo eso. Solo regresa. No. ¿Qué? Sonó genuinamente sorprendido. Dije que no. No voy a regresar. Pero mamá, ¿dónde vas a vivir? No tienes dinero, no tienes casa, no tienes nada. Esas palabras, que semanas atrás me hubieran destrozado, ahora me hicieron sonreír. Tú no sabes lo que tengo o no tengo, Alejandro. Mamá, no seas terca. Sé razonable. Fui razonable toda mi vida. Fui comprensiva. Fui sacrificada. ¿Y sabes qué me trajo? Dolor y humillación. Ya no voy a ser razonable. Voy a ser justa. Conmigo misma. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso? ¿Quieres que te pague? La pregunta me dolió, pero ya esperaba algo así. Para él, todo se reducía a dinero. No quiero tu dinero, Alejandro. Quiero que reflexiones sobre cómo trataste a la mujer que dio toda su vida por ti, que vendió su casa para pagarte la universidad, que trabajó hasta enfermarse para que no te faltara nada, que te amó más que a su propia vida. Mi voz se quebró en la última frase. Y cuando hayas reflexionado, continué, cuando entiendas la gravedad de lo que hiciste, tal vez, solo tal vez, podamos hablar. Mamá. Adiós, Alejandro. Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en meses, me sentí libre. Al día siguiente, el licenciado Mendoza me llamó. Señora Hernández, tengo buenas noticias. El proceso está casi completo. La empresa compradora está lista para transferir el dinero. ¿Tiene cuenta bancaria? No, admití. Nunca tuve necesidad. No hay problema. Hoy mismo vamos a un banco y abrimos una cuenta. El dinero se transferirá la próxima semana. Ese mismo día, abrí mi primera cuenta bancaria. Me sentí extraña, poderosa, adulta de una manera que nunca había experimentado. A mis 62 años, estaba tomando control de mi vida financiera por primera vez. 4.500.000 pesos, dijo el licenciado mientras firmábamos los papeles. Es mucho dinero, señora. Le recomiendo invertir una parte, guardar otra para emergencias y usar el resto para vivir cómodamente. ¿Y la parte de mi hijo? Pregunté. Legalmente tiene derecho a 4.500.000 también, pero como discutimos, usted puede iniciar un proceso de desheredación si considera que hubo maltrato, o puede darle su parte y mantener la paz familiar. Todavía no decido, dije honestamente, pero de algo estoy segura, no voy a regalar nada. Si recibe algo, será porque se lo ganó con acciones, no con palabras vacías. Una semana después, el dinero llegó a mi cuenta. El licenciado me acompañó al banco para verificar. Cuando vi ese saldo en la pantalla, 4.500.000 pesos, no lo podía creer. Lloré ahí mismo, en el banco, frente al ejecutivo de cuentas, el licenciado y otros clientes. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Gracias, José, susurré. Gracias, mi amor. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho. Fui de compras. Compré ropa nueva, zapatos cómodos, un teléfono celular moderno. Pagué mi diabetes con el mejor endocrinólogo de Puebla. Renté un departamento pequeño pero bonito en una buena colonia. Y por primera vez en mi vida, me sentí valiosa. No por lo que podía dar a otros, sino por lo que valía yo misma. Pero la historia no terminaba ahí. Alejandro y Daniela todavía no sabían nada sobre el dinero, y yo no tenía prisa por decirles. Primero necesitaba ver si había realmente arrepentimiento en sus corazones, o si solo me querían de regreso por conveniencia. La respuesta llegaría más pronto de lo que esperaba. Con el dinero en mi cuenta y una nueva vida comenzando, empecé a reconstruirme, no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Contraté a un abogado diferente, especializado en derecho familiar. La licenciada Patricia Ruiz era una mujer de 40 años, fuerte y directa. Señora Hernández, me dijo en nuestra primera reunión, con las pruebas que tiene, el caso de desheredación es sólido. Pero le pregunto, ¿está segura de que quiere hacer esto? Es su hijo. Esto creará una ruptura permanente. La ruptura ya existe, respondí. Él me echó bajo la lluvia llamándome vieja inútil. Me trató como basura durante meses. La pregunta no es si voy a crear una ruptura. La pregunta es si voy a permitir que me trate así sin consecuencias. Ella asintió. Entiendo. Entonces procedamos. Pero le sugiero algo. Antes de iniciar el proceso legal, démosle una última oportunidad. Envíele una carta notarial, informándole sobre la herencia y dándole la opción de disculparse genuinamente y reparar el daño. Y si no lo hace,
Entonces procedemos con la desheredación. Pero al menos usted sabrá que intentó. Acepté su consejo. La carta se envió una semana después. En ella se explicaba brevemente sobre el terreno heredado, su valor, y que legalmente Alejandro tenía derecho al 50%, pero también mencionaba que, debido a su comportamiento, yo estaba considerando un proceso de desheredación. La carta terminaba diciendo: si deseas recibir tu parte de la herencia, necesito ver un cambio genuino en tu comportamiento y una disculpa real por el maltrato. Tienes 30 días para responder. Atentamente, tu madre, Rosa María Hernández. La respuesta llegó 3 días después. No fue una llamada de Alejandro, fue una visita. Yo estaba en mi nuevo departamento, un lugar pequeño pero acogedor con 2 habitaciones, sala, cocina y un balcón con vista a los volcanes. Había comprado muebles sencillos pero bonitos, plantas para el balcón, cortinas nuevas. Era mi santuario. Tocaron el timbre. Miré por la mirilla y vi a Alejandro y Daniela. Él se veía nervioso. Ella se veía furiosa. Respiré profundo y abrí la puerta. «Mamá», comenzó Alejandro, pero Daniela lo interrumpió. «¿Dónde está ese dinero?», exigió, empujando la puerta para entrar sin ser invitada. «Buenos días para ustedes también», dije con calma, cerrando la puerta. Daniela miró alrededor de mi departamento con ojos de águila. «Así que es cierto, tienes dinero. ¿Y cuándo pensabas decirnos? ¿Por qué tendría que decirles algo? Porque Alejandro es tu hijo. Tiene derecho a esa herencia. Siéntense», ordené, señalando el sofá nuevo. «Vamos a hablar civilizadamente». Daniela iba a protestar, pero Alejandro la tomó del brazo. «Hagamos lo que dice mamá». Se sentaron. Yo me senté frente a ellos en un sillón individual. «Primero», comencé, «este departamento es mío. Están aquí porque yo lo permito. Así que ¿van a hablar con respeto o se van?». Daniela abrió la boca para responder, pero Alejandro la silenció con una mirada. «Segundo», continué, «es cierto que hay una herencia, un terreno que tu padre compró hace años. Vale 9 millones de pesos. Ya se vendió. Yo recibí mi parte, 4.500.000. Tu parte, Alejandro, también es 4.500.000. Los ojos de ambos se iluminaron de codicia. «Pero», agregué, «antes de darte un solo peso, necesito ver cambios reales. Necesito una disculpa genuina. Y necesito que comprendas la gravedad de lo que me hiciste». «Mamá, ya te dije que me equivoqué», dijo Alejandro rápidamente. «Lo siento. Ahora dame mi dinero». Me reí. No pude evitarlo. «¿Así de fácil? ¿Lo siento y ya? ¿Qué más quieres? Quiero que me digas exactamente por qué te equivocaste. ¿Qué hiciste mal? ¿Cómo me hiciste sentir? Quiero ver que realmente entiendes». Alejandro se quedó en silencio, claramente sin saber qué decir. Daniela intervino. «Mira, Rosa, todos cometemos errores. Lo importante es seguir adelante. Somos familia. Ese dinero le pertenece a Alejandro por derecho. No puedes retenerlo». «Legalmente puedo», respondí con calma. «Si un hijo maltrata a su madre, la ley permite la desheredación, y tengo pruebas de maltrato». «¿Pruebas?». Daniela palideció. Saqué una carpeta de la mesa de centro. La carta que escribiste planeando echarme. Los mensajes de texto de Alejandro rechazándome. Testimonios de vecinos que me vieron salir bajo la lluvia con mis maletas. Fotos de mi cuarto diminuto sin calefacción. Recibos médicos que muestran que ustedes me negaban atención adecuada. Había estado ocupada las últimas semanas documentando todo. Eso no es nada», tartamudeó Daniela. «Un juez decidirá eso. Mi abogada dice que el caso es muy fuerte». Alejandro finalmente habló, su voz temblorosa. «Mamá, ¿realmente vas a llevarme a juicio? ¿A tu propio hijo? ¿Realmente me echaste bajo la lluvia? ¿A tu propia madre?». Se quedó callado. «Mira, Alejandro», dije suavizando mi tono. «No quiero pelear. No quiero venganza. Solo quiero que reconozcas lo que hiciste, que entiendas el dolor que causaste y que cambies. Si haces eso genuinamente, recibirás tu herencia». «¿Y qué es genuinamente para ti?», preguntó con frustración. «¿Qué quieres que haga?». «Quiero que vayas a terapia, para entender por qué le hiciste esto a tu madre. Quiero que le digas a tus hijos la verdad, que maltrataron a su abuela y que estuvo mal. Quiero que escribas una carta de disculpa, no de 2 líneas, sino detallando cada cosa que hiciste mal y por qué fue malo. Y quiero ver cambios reales en tu comportamiento durante 6 meses». «¿6 meses?», gritó Daniela. «¿Estás loca? Ese dinero es de Alejandro ahora».
Ese dinero estará en una cuenta bloqueada hasta que yo decida liberarlo, respondí firmemente. Tengo todo el poder legal para hacerlo. Era una mentira parcial. El dinero de Alejandro técnicamente era suyo, pero el proceso legal podía alargarse años si yo iniciaba la desheredación. Y ellos no sabían suficiente de leyes para refutarme. No puedes hacernos esto, dijo Daniela, levantándose agresivamente. Vamos a demandarte. Adelante, respondí con calma. Mi abogada los espera. Daniela tomó a Alejandro del brazo. Vámonos. Esta vieja está loca. Vamos a conseguir un abogado y le vamos a quitar hasta el último peso. Pero Alejandro no se movió. Me miraba fijamente, y por primera vez en meses, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O solo miedo de perder el dinero? Mamá, dijo suavemente, dame una semana. Voy a pensar en todo esto. Y voy a regresar con una respuesta. Tienes un mes, respondí. Después de eso, inicio el proceso legal, y será un juez quien decida. Asintió y se fueron. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sofá, exhausta, pero satisfecha. Había puesto mis condiciones, había defendido mi dignidad, y por primera vez en mi vida, no estaba rogando ni suplicando, estaba exigiendo el respeto que merecía. Ahora solo quedaba esperar, ver si Alejandro era capaz de cambiar, o si el dinero era más importante que su madre. La respuesta llegaría pronto, y determinaría no solo el futuro de nuestra relación, sino también si quedaba algo del niño amoroso que yo crié. 2 semanas después de aquella confrontación, recibí una llamada de mi licenciada. Señora Hernández, necesito informarle algo. Alejandro Morales contrató un abogado. Están amenazando con demanda por retención indebida de herencia. Mi corazón se aceleró, pero ya no de miedo, de indignación. ¿Ni siquiera intentó cambiar? Al parecer no. Su abogado envió una carta muy agresiva exigiendo la entrega inmediata del dinero. También dice que usted está manipulando la situación y que todo el maltrato fue inventado. ¿Inventado? La rabia corrió por mis venas. Tengo pruebas. Lo sé. Y por eso vamos a contrademandar. No solo por desheredación, sino por daño moral, maltrato a adulto mayor y abuso financiero por haber usado sus 70,000 pesos del enganche sin reconocimiento legal. Hágalo, dije sin dudar. Pero no era suficiente para mí. Si Alejandro quería guerra legal, la tendría. Pero también merecía algo más, que la verdad saliera a la luz, que la gente supiera qué tipo de hijo era. Tenía una prima lejana, Lucía, que vivía en Cholula. No nos hablábamos mucho, pero éramos parte del grupo familiar de WhatsApp donde estaban todos mis primos, tías, tíos, sobrinos. Unas 60 personas. Escribí un mensaje largo, muy largo. Conté toda la historia. Desde los sacrificios que hice por Alejandro, hasta la expulsión bajo la lluvia, hasta el descubrimiento de la herencia, hasta su negativa a disculparse genuinamente. No escribo esto por lástima, decía al final del mensaje. Escribo esto para que sepan la verdad. Para que si algún día Alejandro dice que su madre lo abandonó, ustedes conozcan quién abandonó a quién. Y para que otras madres sepan que tienen valor, que merecen respeto y que no deben permitir ser tratadas como basura por nadie, ni siquiera por sus propios hijos. Adjunté fotos de la carta de Daniela, capturas de pantalla de mensajes crueles y una foto mía del día que me echaron, con mi ropa mojada y mis maletas viejas. Presioné enviar antes de arrepentirme. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi tía Esperanza, hermana de mi madre. Rosa María, llevo 3 días llorando desde que leí tu mensaje. No puedo creer que ese muchacho, al que yo cargué de bebé, haya hecho eso. Es una vergüenza para la familia Hernández. Mi primo Roberto, primo Alejandro, si lees esto, eres una desgracia. Tía Rosa se mató trabajando por ti. Mereces que te quite hasta el último peso. Mi sobrina Fernanda. Tía Rosa, cuenta con nosotros para lo que necesites. Tengo un cuarto disponible si algún día quieres venirte a Guadalajara. Mensaje tras mensaje de apoyo, de indignación hacia Alejandro, de amor hacia mí, pero también había mensajes defendiendo a Alejandro, su padrino de bautizo. Siempre hay 2 versiones. No podemos juzgar sin escuchar a Alejandro, una prima de Daniela que estaba en el grupo. Qué fácil es hacerse la víctima. Seguro Rosa no cuenta toda la verdad. Esos mensajes dolían, pero eran minoría. La mayoría de la familia me apoyaba. 3 días después, Alejandro escribió en el grupo un mensaje largo,
defensivo, lleno de excusas. Quiero aclarar que mi mamá está tergiversando todo. Es cierto que hubo problemas, pero ella también fue difícil. Se negaba a seguir las reglas de la casa. Era grosera con Daniela. Los niños le tenían miedo porque los regañaba muy fuerte. Puras mentiras. Pero había algo más en su mensaje. Al final decía, y sobre la herencia, ese dinero es mío por derecho. Mi papá lo compró con su trabajo. Mi mamá no tiene derecho a retenerlo por capricho. Ese mensaje reveló su verdadera naturaleza. No había arrepentimiento, solo resentimiento por el dinero. Mi tía Esperanza respondió furiosa. Alejandro Morales, te conozco desde que naciste y sé perfectamente cómo fue tu mamá contigo. Rosa se mató trabajando para que estudiaras. Vendió su casa para tu universidad. ¿Y así le pagas? Eres un malagradecido. Otros familiares se unieron. El grupo se convirtió en un campo de batalla. Yo no participé más. Ya había dicho lo que necesitaba decir. Pero la verdadera bomba explotó 2 días después. Carlitos, mi nieto de 6 años, le dijo a su maestra que extrañaba a su abuela. La maestra, preocupada, preguntó por qué no la veía. Carlitos, con la inocencia de un niño, contó que sus papás habían echado a la abuela bajo la lluvia. La maestra llamó a Daniela para una junta, pero no fue una junta normal. La maestra, indignada, reportó el caso a Desarrollo Integral de la Familia, DEF, por posible maltrato familiar. Una trabajadora social fue a la casa de Alejandro y Daniela, hizo preguntas, investigó, habló con vecinos, y los vecinos confirmaron que me vieron salir bajo la lluvia con mis maletas, llorando. El reporte no tuvo consecuencias legales graves contra ellos, pero quedó registrado. Y en Puebla, donde los chismes vuelan, la noticia se esparció. La familia Morales echó a la abuela a la calle. En el trabajo de Alejandro, sus compañeros comenzaron a mirarlo diferente. En las juntas escolares de los niños, otras mamás evitaban a Daniela. En las reuniones familiares, los primos lo señalaban con desdén. Una tarde, mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Rosa María? Una voz de mujer que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy Claudia, la mamá de Daniela. Mi corazón latió fuerte. Nunca habíamos hablado directamente. ¿Qué desea? Quiero pedirle disculpas. Su voz se quebró. No sabía que mi hija la había tratado tan mal. Daniela siempre me decía que usted era difícil, que causaba problemas. Pero después de leer su mensaje en el grupo familiar, después de que la trabajadora social investigó, después de hablar con vecinos, me di cuenta de la verdad. No supe qué decir. Rosa María, continuó, yo perdí a mi madre hace 5 años y daría todo por tenerla de vuelta. Ver cómo mi hija trató a la suya me da vergüenza. Le pido perdón en nombre de mi familia. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Gracias, susurré. Y quiero que sepa algo más. Hablé con Daniela. Le dije que si no se disculpa con usted genuinamente, yo misma voy a testificar a su favor en el juicio. Mi hija se ha convertido en alguien que no reconozco, y es momento de que enfrente las consecuencias. Después de colgar, me quedé sentada en silencio. La verdad estaba saliendo a la luz. La máscara de Alejandro y Daniela se estaba cayendo. Y aunque eso no borraba el dolor, sí me daba algo de paz. Al día siguiente, recibí una llamada de Alejandro. No contesté. Llamó 5 veces más. Finalmente, dejó un mensaje de voz. Mamá. Su voz sonaba rota. Necesitamos hablar. Por favor, ven a la casa. O dime dónde te veo. Pero necesitamos hablar. ¿Era arrepentimiento genuino? ¿O solo pánico porque su imagen pública se estaba derrumbando? Solo había una forma de saberlo. Le envié un mensaje de texto. Nos vemos en el café La Poblanita mañana a las 10 de la mañana. Solo tú, sin Daniela. Si ella aparece, me voy. Él respondió inmediatamente. Ahí estaré. El momento final de la verdad estaba cerca. Y yo estaba lista. Llegué al café La Poblanita 10 minutos antes. Pedí un té de manzanilla y me senté junto a la ventana. Mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de anticipación. ¿Qué me diría Alejandro? ¿Habría realmente cambiado? Llegó puntual. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, el cabello algo descuidado. Se sentó frente a mí sin ordenar nada. «Mamá», comenzó, pero su voz se quebró. Bajó la mirada a la mesa. Esperé en silencio. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente.
He estado pensando mucho estas últimas semanas. No he dormido bien. No puedo concentrarme en el trabajo. Los niños me preguntan por ti constantemente. Carlitos llora por las noches pidiendo a su abue Rosa. Una parte de mi corazón se ablandó al escuchar sobre mis nietos, pero me mantuve firme. La trabajadora social vino a la casa, continuó. Nos hizo preguntas, habló con los vecinos, y todo lo que dijeron confirmó tu versión, que te sacamos bajo la lluvia, que llorabas, que te veías destrozada. Guardó silencio, luchando con sus emociones. En el trabajo, siguió. Mis compañeros me evitan. Uno de ellos me dijo directamente: no puedo respetar a un hombre que trata así a su madre. Perdí un ascenso que estaba seguro de conseguir porque mi jefe dijo que no puedo liderar un equipo si no puedo ni siquiera honrar a mi familia. Tomó un respiro profundo. Y mi familia... Mamá, la tía Esperanza me llamó. Me gritó por media hora. Me dijo que soy una vergüenza para el apellido Morales, que mi papá estaría avergonzado de mí. Eso me destrozó. Finalmente me miró a los ojos. Tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Tienes razón en todo, dijo con voz temblorosa. Te traté horrible. Permití que Daniela te tratara peor. Dejé que los niños te faltaran al respeto. Te vi como una carga cuando tú eres la razón por la que tengo todo lo que tengo. Quería creerle, pero había sido lastimada demasiadas veces. Hermosas palabras, Alejandro, dije calmadamente, pero las palabras son fáciles. ¿Dónde estaban estas palabras hace 2 meses? ¿Hace 3 meses? No lo sé, admitió. Estaba ciego. Daniela me decía constantemente que eras una carga, que gastábamos mucho en ti, que nos estabas usando. Y yo dejé que esos pensamientos entraran en mi cabeza. Dejé de verte como mi mamá y empecé a verte como un problema. ¿Y ahora? Ahora veo la verdad, que no eres una carga, que todo lo que hacías por nosotros valía mucho más que los 2,000 pesos de tus medicinas, que perdí a la persona que más me amó en este mundo porque fui un tonto egoísta. Más lágrimas, genuinas parecían. Fui a terapia, dijo, como me pediste. El psicólogo me ayudó a ver cómo mis acciones te afectaron. Me hizo escribir una lista de todo lo que hiciste por mí. Mamá, llené 10 páginas. 10 páginas de sacrificios que hiciste y que yo di por sentado. Sacó un sobre de su chaqueta. Aquí está la carta que me pediste, detallando todo lo que hice mal y por qué estuvo mal. Son 20 páginas. Las escribí y las reescribí 5 veces. Tomé el sobre pero no lo abrí todavía. También hablé con los niños, continuó. Les dije la verdad, que tratamos mal a su abuela, que ella nos cuidaba y nosotros fuimos crueles. Carlitos lloró. Dijo que quiere pedirte perdón. Sofía no entiende todo, pero sabe que extraña a su abue Rosa. ¿Y Daniela?, pregunté. Su rostro se tensó. Daniela y yo estamos en terapia de pareja, porque este problema reveló muchos otros problemas. Ella reconoce que fue cruel contigo, pero cambiar no será de la noche a la mañana. No confío en ella, dije honestamente. Lo sé, no te pido que confíes, solo te pido que me des una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hijo que merezco ser. Miré a este hombre frente a mí, mi hijo, mi Alejandro, el niño que amamanté, que cuidé, que amé más que a mi vida. Había cometido errores terribles, me había destrozado, pero seguía siendo mi hijo. Alejandro, dije suavemente, voy a ser honesta contigo. El daño que me hiciste es profundo. No sé si algún día podré perdonarte completamente, y definitivamente nunca volveré a vivir en tu casa. Asintió, aceptando mis palabras. Pero, continué, veo que estás intentando, y eso cuenta. Así que esto es lo que voy a hacer. Tu herencia, los 4.500.000 pesos, los voy a poner en un fideicomiso. Sus ojos se abrieron con sorpresa. El dinero será tuyo, expliqué, pero no inmediatamente. Durante 1 año, voy a observar tu comportamiento. Si veo cambios genuinos, si la terapia funciona, si tratas a otros con respeto, si enseñas a tus hijos valores correctos, entonces, al final del año, recibirás tu dinero. Y si no, el dinero irá a una fundación para adultos mayores maltratados, y tú recibirás la lección más importante, que las acciones tienen consecuencias. Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Me parece justo, dijo finalmente. Más que justo. Y otra cosa,
agregué. No volveré a ser tu sirvienta. Si quieres que te visite, si quieres que pase tiempo con los niños, será como lo que soy, tu madre y su abuela, con respeto y dignidad. Sí, mamá, como debe ser. Y Daniela tiene que disculparse conmigo, personalmente, sin excusas, sin justificaciones. Lo hará, te lo prometo. Nos quedamos en silencio unos minutos, yo tomando mi té, él mirando por la ventana. Mamá, dijo finalmente, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime, ¿por qué no usaste el dinero para desaparecer, para irte lejos y no volver a vernos? Tenías todos los motivos. Pensé en mi respuesta cuidadosamente, porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, y una madre nunca deja de amar a sus hijos, aunque esos hijos la hieran. Pero amor no significa ser tapete. Amor significa exigir respeto mutuo, y eso es lo que estoy haciendo. Sus lágrimas volvieron a fluir. No merezco tu amor. Probablemente no, pero lo tienes de todos modos. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer con él. Nos despedimos con un abrazo. No fue como los abrazos de antes, cuando él era niño y me abrazaba con todo su ser. Pero fue un comienzo, un primer paso hacia la sanación. 3 meses después, Daniela vino a mi departamento, sola. Traía flores y una carta escrita a mano. Rosa María, dijo en la puerta, con voz temblorosa, no espero que me perdones, solo espero que me escuches. La dejé entrar. Leí su carta. Era honesta, cruda, dolorosa. Reconocía cada crueldad, cada palabra hiriente, cada plan malvado. Tenía celos de ti, admitió con lágrimas. Celos de la conexión que tenías con Alejandro, de cómo él te amaba. Quería ser la número 1 en su vida y veía a ti como competencia. Fue infantil, fue cruel, y estoy profundamente arrepentida. No la perdoné ese día, pero acepté que estaba intentando. 6 meses después, empecé a visitar a mis nietos los domingos. Alejandro me recogía en mi departamento y pasábamos el día juntos en un parque o en el zoológico. Sin Daniela, solo yo, Alejandro y los niños. Carlitos me abrazaba fuerte cada vez. Te extrañé mucho, abue Rosa. Sofía, ahora de 5 años, me tomaba de la mano. ¿Ya no te vas a ir otra vez? No, mi amor. Abue Rosa no va a irse. 1 año después, tal como prometí, liberé la herencia de Alejandro. Pero puse una condición. Tenía que invertir la mitad en un fondo para su retiro y la educación de sus hijos. No quería que lo desperdiciara. Él aceptó sin protestar. Usó parte del dinero para crear un fondo de becas para madres solteras en San Miguel Canoa, mi pueblo natal, en honor a ti, mamá, y a todas las mujeres que sacrifican todo por sus hijos. Lloré cuando me lo dijo. Hoy, 2 años después de aquella terrible noche bajo la lluvia, vivo en paz. En mi propio departamento, rodeada de plantas, con una vista hermosa de los volcanes, visito a mis nietos regularmente, pero siempre regreso a mi espacio, mi santuario. Alejandro y yo tenemos una relación diferente ahora. No es perfecta. Probablemente nunca lo será. El daño fue muy profundo, pero hay respeto, hay amor, hay esfuerzo mutuo. Daniela y yo mantenemos una distancia cordial. No somos amigas. Probablemente nunca lo seremos, pero nos tratamos con respeto básico. He usado mi dinero sabiamente. Invertí la mayor parte. Vivo cómodamente pero sin lujos. Doné una cantidad significativa a un asilo de ancianos en Puebla. Visito ahí semanalmente, llevando comida y compañía a otros adultos mayores que no tuvieron la suerte que yo tuve, porque fue suerte, en cierto modo. El terreno de José, si él no lo hubiera comprado, si no se hubiera valorizado, si no hubiera aparecido justo cuando lo necesitaba, mi historia podría haber terminado muy diferente. Pero también fue algo más que suerte. Fue mi fuerza, mi dignidad, mi negativa a aceptar ser tratada como basura, mi voluntad de decir no más. A las mujeres que están leyendo esto, que tal vez están pasando por algo similar, les digo, ustedes valen. Su valor no está determinado por cuánto puedan dar a otros. Su valor es inherente, solo por existir. No permitan que nadie las trate como menos que humanas, ni siquiera sus hijos, ni siquiera su familia. Amor no es sacrificarse hasta desaparecer. Amor es respeto mutuo. Y si están en una situación donde son maltratadas, busquen ayuda, hablen, no se queden calladas. El silencio solo protege a los abusadores. Me llamo Rosa María Hernández, viuda de Morales. Tengo 64 años. Soy sobreviviente de abuso familiar.
y soy testamento viviente de que nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Esta es mi historia, y la comparto con la esperanza de que ayude a aunque sea una persona a darse cuenta de su valor. Porque todos merecemos ser tratados con amor, respeto y dignidad. Todos, sin excepción.